ha sido traducida a muchos idiomas y hoy en día está siendo escrita en lenguas de culturas que no están totalmente en una civilización, y en esos idiomas está siendo esta Biblia también escrita. Es un libro muy interesante y muy importante si nosotros nos acercamos a ella sabiendo y respetando, entendiendo que es la manera como Dios se comunica con nosotros también. Amén. Entonces, cristiano que no lee la palabra es como una persona que no se alimenta bien. Nosotros nos alimentamos porque necesitamos nutrirnos, ¿verdad? Y entonces nos damos como dicen por ahí, ordinariamente los 3 golpes: desayuno, almuerzo, comida, y si podemos 8:30, medias tardes, y si nos acostamos tarde hasta refrigerio de medianoche, y bueno, y nos preocupamos por alimentar este cuerpecito. Qué bueno que entendiéramos que esta palabra es el alimento espiritual, y que así como cuidamos este cuerpecito, también hay que cuidar nuestra alma, nuestra vida espiritual, ese espíritu nuestro que nos comunica y nos lleva a conocer de Dios. Entonces usted tómela como ese alimento y va a anhelar estudiar la palabra. Amén. Hay otra disciplina como es el ayuno. Ahorita estábamos invitando, los viernes se realiza un ayuno, que es donde yo dedico un tiempo, donde digo, voy a hacer como una especie de cese de darme gusto a mí. Quiero dedicar este ayuno, ese no comer alimentos, porque quiero estar en comunión con Dios por un propósito específico, una petición, una necesidad. Y entonces el ayuno también es una disciplina espiritual que es bonito realizarla y poder aprender a hacerla. También, ¿cuál otra? A ver, otra disciplina espiritual. El pastor estuvo dando todo sobre ese tema, ¿no, pastor? Mire a ver si le han puesto cuidado o a cuál escorchamos. ¿Cuál otro? A ver, hermano Edilberto. Las vigilias, bueno, también, sí. ¿Cuál otra? El servicio al prójimo, bueno, es una disciplina de él obedecer en mostrar el amor de Dios. Pastor, ¿cuál nos falta? El congregarnos, sí, Señor, también es una disciplina espiritual. No es lo mismo que escuchemos la palabra allí sobre ese aparatico que es bueno, a estar aquí donde podemos face a face vernos y aprender. Los domingos, que es escuela dominical, donde nos dan una clase para cada edad, desde sala cuna hasta adultos mayores. Es diferente el poder recibir esas clases específicas, es muy bonito y aprendemos más. Entonces, el congregarnos también es especial y es una disciplina espiritual. Pero entonces el lema dice: creciendo en esas disciplinas espirituales y de vida. Cuando dice y de vida es en nuestras relaciones sociales con otros, como ciudadanos, como buenos vecinos, como familia. Hay disciplinas especiales que también debemos tener. Por el solo hecho de socializar con otros, pues nos toca aprender a la convivencia, la sana convivencia. Y ahí viene una de esas, como la que dice aquí la señorita, el aprender a servir al prójimo, el perdonar, el evitar pleitos, contiendas. Todo eso es parte también de aquellas disciplinas de vida que como hijos de Dios debemos dar ejemplo y testimonio. Amén. Cuando entonces hablamos de crecer
creciendo en esas disciplinas, entonces yo me preguntaba y estuve hablando sobre este tema, no sé si fue un miércoles también, diciendo, bueno, qué bonito esto de crecer en disciplinas espirituales, pero para crecer, ¿qué tiene que suceder antes? Tenemos que nacer. Nadie va a crecer si no nace. Y eso está en la ley natural de la vida. Si yo quiero crecer, primero voy a nacer. Y la Biblia nos narra esos momentos tan especiales del nacimiento, no solo de nosotros como seres humanos, sino también el nacimiento de todo ser vivo, de toda criatura. Y lo que la ciencia nos narra de una manera científica, queriendo sacar a Dios de ese proceso, y solamente utilizan conceptos como apareció, surgió, y así, y se formó de la nada. La Biblia nos dice allí en Génesis capítulo 1, y Dios creó. ¿Qué diferencia encontramos aquí? Si analizamos los términos, ambos, Dios creó, debo creerlo por fe. Yo creo en que existe un Dios soberano que pudo hacer todo lo perfecto que existe, o yo puedo creer que todo esto perfecto que existe, la tierra, el mundo, nuestro sistema, nuestras galaxias, todo lo que existe, yo soy libre de creer que apareció y surgió de la nada. Y soy libre de hacerlo. O creo por fe que hay un soberano que creó, formó y sostiene todas las maravillas que existen, o puedo divagar y creer que todo esto fue casualidad, que fue teorías de la explosión, o teorías del Big Bang, o teorías de la evolución, y cualquiera de esas teorías que significa conocimiento no probado. O puedo creer por fe que existe un soberano que me creó a mí con sus manos, con un sistema tan perfecto que no se escapa de lo que nosotros tenemos en grado de importancia, ni siquiera los pelitos que tenemos aquí en la frente. Tienen un porqué de ser. Algunos se los raspan y se ponen una rayita, pero qué problema cuando sudan y no hay pelito que detenga el sudor y les cae la sal en el ojo. O sea, sí es importante ese pelito allí. Lo mínimo que tiene nuestro cuerpo fue importante para Dios. Y cada animal, cada criatura lo creó de una manera tan sobrenatural y tan hermosa, que estableció desde ese momento el origen de la vida en las 3 especies de vida que existen. ¿Cuáles son esas 3 especies de vida que existen? Tenemos como seres vivos, las plantas, toda clase de plantas, de vegetación, son seres vivos que nacen, sea de semilla o sea de trasplantar, como sea, nacen. ¿Qué hacen las plantas? También se reproducen, crecen y finalmente mueren, y muchas de ellas vuelven a ser, ¿qué? Semilla, ¿verdad? Esos seres vivos vamos a llamar el grupo A. El grupo B son todas las clases de animales que existen. Animales acuáticos, animales terrestres, animales, ¿cómo le llamamos a las aves?
las aves y todo, pero tiene también un nombre así que se me escapa ahora. Toda clase de animal, aún desde los más pequeñitos hasta los más grandes, fueron creados según el Génesis por Dios, según su género. ¿Qué les parece? Esa palabra tan moderna que hoy aporrean y golpean, que se llama género, eso lo hizo Dios desde un inicio. Y lo hizo de una manera tan perfecta que es la única manera que vuelvan a surgir animales según su género, ¿sí? Igual como el tercer grupo de seres vivientes, que es ¿quién? El ser humano, nosotros. La mejor obra creadora de Dios fuimos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Mírense ahí entre ustedes y diga, eres una obra maestra de Dios. Échese en un piropo allí los que estén. ¿Ve? Eres una obra maestra de Dios. Y qué lindo poder ser una obra maestra del Creador, ¿verdad? Quiero que miremos allí en Génesis y vamos a empezar a mirar esos momentos de la creación, del nacimiento de esos seres vivos. Fue un nacimiento natural. El grupo A, que son las plantas, se reproducen a través de una semilla o de un retoño. Dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 11 al 13. Mira lo que dice allí. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según que su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, ¿de cuál día? Del día tercero. Y quiero que hoy hagamos, no sé hasta dónde lleguemos, y si de pronto tengamos que decir, los veré el próximo capítulo, pero me encanta coger este tema. ¿Saben por qué? Yo creo que me van a escuchar así como medio escuelera, pero yo estudié en la universidad una carrera que se llamó licenciatura en Ciencias Sociales. Y cuando entré a la universidad yo iba asustada, ya grandecita y con 2 hijitos. Hice un poquito al revés las cosas, pero las logré. Y resulta que yo me asustaba de ir a estudiar a la universidad, porque yo escuchaba que en la universidad el que era cristiano dejaba de serlo y perdía la fe. Y yo era hija de pastores, acá está mi hermosa madre, pastora, y mi héroe que ya está en el cielo, el pastor, y era hija de pastores y ya era esposa de pastor. Pero me fui a estudiar. ¿Y saben qué pasó? En lugar de que esa carrera me robara mi fe, me la afirmó. Porque descubrí cómo el Génesis narra de una manera perfecta aquellas eras geológicas que nos muestra aquella ciencia para decirnos que todo apareció, surgió y se hizo de la nada. Y encuentro que en el mismo orden
que dan las eras geológicas, encontramos en la Biblia los días de la creación. Entendiendo que la palabra día, en el idioma en que fue escrito el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sabe qué idioma era? Era uno de los idiomas más antiguos, era el arameo. Y la palabra día no es lo que hoy significa un día. Un día hoy son 24 horas, que son el tiempo en que nuestro planeta Tierra hace un movimiento ¿de qué? De rotación, pero a la vez hace un movimiento de traslación. 24 horas. Era imposible para mí creer que esa perfección en nuestro sistema solar, donde había una estrella gigante que es el Sol, y que el planeta Tierra junto con otros 8 más daban, la Tierra gira sobre su eje, pero a la vez va dándole la vuelta en su órbita alrededor del Sol. Y otros 9 con él, otros 8, ¿no? Porque son 9. Y lo más increíble, que nunca se choquen, que de pronto va la Tierra y dice, ay, viene Marte y me voy a chocar. No, no se chocan, cada uno alrededor del mismo Sol, y a la vez se mueven, y que eso produce día y noche. Y ahorita nosotros estamos de espalda al Sol en nuestra rotación, y por eso es de noche. Pero allá en la China y Conchinchina están de frente al Sol y es de día. Y eso es mágico. Y es imposible poder creer en una teoría de la explosión, que de una explosión brincó el Sol, brincó la Luna, brincó la Tierra y brincaron todos los planetas y dijeron vamos a jugar a la rueda alrededor del Sol. Yo creo que necesitaría demasiada fe para creer esa teoría, a creer que un Dios poderoso puso cada cosa en su lugar. Amén. Porque la Biblia dice allí, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ve? Ese Dios soberano, ese Dios que puede sostenernos en un sistema solar sin que nos afecte en ningún momento este diario vivir de la tierra, y donde comprobado, digamos científica, históricamente, somos los seres vivos completos, con una inteligencia, con una capacidad que todavía no encuentran en ningún otro planeta. ¿Ven? ¿A ustedes no les parece muy mágico eso? Y entonces en el libro de del Génesis, yo encontraba tanto conocimiento de esas ciencias sociales que me recreaba en poder comparar. Y cuando pude ya ir terminando mi carrera, entonces ya era profesora de ciencias sociales. Y cuando tenía que enseñar las eras geológicas, ¿qué creen ustedes? Yo llevaba 2 carteleras grandes y les decía, hoy vamos a ver un tema que se titula Eras geológicas versus días de la creación. Y entonces colocaba las 2 carteleras y empezaba a dar la clase y les decía, comparen y decidan. ¿Qué es más fácil creer? Amén. Por eso usted no se avergüence porque le digan evangélico o cristiano, porque es un orgullo poder conocer en la palabra de Dios a un Dios grande y poderoso. Amén. Bueno,
Entonces, mire que en este orden, cuando vemos en las eras geológicas, dice que en la era terciaria o conocida como la era, dice la era precámbrica, es una de las, en los orden de la aparición de los seres vivos, encontramos aquí el orden donde dice que lo primero que aparece en la tierra eran semillas y plantas. Dice, y dan unos años, de miles de años, para pasar de una era a otra. Dice la era paleozoica o primaria, dice se extiende más de 290 millones de años. Entre los más destacados se cuenta que en la misma Tierra se divide en número pequeño de continentes, y acá es la formación de los continentes, y dice que aparecen en ese tiempo los seres, habla de la vida en el agua, peces con corazas óseas, incluso varios de los seres vivos que vivían en el agua emergieron hacia la tierra y aparecieron en ese tiempo los helechos, los insectos, los moluscos, los anfibios, los reptiles, entre tantísimos otros que ocurren en el mar. Hablan de el origen de las primeras vidas en el mar, dando el orden donde primero hablan de clases de plantas y luego hablan de origen de las primeras formas de vida en el agua. Aquí creo que sí me prende allí, mira lo que dice en el versículo 20. Dice, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la mañana del día quinto. Entre la creación de lo que fue las formas de vida, como fueron las plantas y luego los animales, daba también el orden de la formación de continentes, donde separa las aguas de las aguas y sale lo seco, que en las eras geológicas habla de que se unen pequeños continentes formando masa terrestre y los océanos toman un espacio. Acá la Biblia da ese orden donde dice en el versículo 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.
Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó como mares. Y vio Dios que era bueno. Ustedes no se han preguntado por qué, si el mar Atlántico, que es el más transparente, el océano Atlántico, está más alto, en un nivel mayor al océano Pacífico, ¿por qué este que está más alto de un momento a otro no se vacía y cae sobre el que está más bajo? Por eso las costas del Pacífico, las playas y océanos del Pacífico, ustedes no notan que es más oscuro. Y además de que es más oscuro, que no se ven esas aguas azules y lindas que vemos en Santa Marta, en Cartagena, en San Andrés, sino que vamos a Juan Chaco, y aunque eso es bonito, el mar es oscuro, es más salado, es más denso todo el Pacífico, y queda en un desnivel. Cuando uno logra, y cuando ustedes, o no sé si alguno también haya tenido esa experiencia de ir al Canal de Panamá, sí que se ve esa diferencia perfecta. El Canal de Panamá une en un momento los dos océanos por un canal, y donde los barcos que vienen del Atlántico, que están en una mayor altura, entran a un canal, cierran con puertas y vacían agua para que quede al nivel del Pacífico, vuelve y abren con puertas y el barquito sigue en su marcha. Han tomado unas fotografías hermosísimas desde las alturas, donde claramente podemos ver una línea mágica que separa ese océano azul hermoso y ese otro más denso y oscuro. Y ni el Atlántico se riega en el Pacífico, ni el Pacífico se pasa para el Atlántico. ¿Quién puede hacer eso? ¿Es casualidad? Y sabe que dice la palabra, el Dios poderoso, que su mano detiene las aguas en cada lugar de manera perfecta. ¿Ve? Tenemos que hacernos preguntas cuando escuchemos aquellas enseñanzas científicas en el colegio, en la universidad, donde estemos. Pregúntese, analice y lea la palabra de Dios, porque eso nos ayuda a entender realmente que sí existe un Dios poderoso, un creador que hizo todo lo hermoso y lo hizo por nosotros y para nosotros. Amén. Dice entonces también que aquella forma de vida entonces, que es los animales, donde empiezan en las aguas, allí no está diciendo lo contrario de lo que dice la ciencia. La Biblia está diciendo también que las primeras especies de vida las dio en el agua, y dijo, produzca las aguas seres vivientes. Y aún desde esos seres vivientes, todo lo que tenga vida, dice, se formaron las aves que luego llenaron los cielos. Y la ciencia habla de las primeras formas de vida en el agua. ¿Sabe qué hace la ciencia? Confirma lo que dice la palabra. En ningún momento la ciencia niega la palabra, antes la confirma, porque da el mismo orden. En esa teoría de la evolución, dice la evolución que la última especie, y ya con un grado de inteligencia, fue ¿quién? Que le llaman el Homo sapiens. Y entonces, según la evolución, aquel primero ser humano era uno
una especie de, no sé, orangután, gorila, ¿cómo le podemos llamar? Era un animal el más parecido al hombre, y entonces dejó de andar en 4 y empezó a andar en 2, y entonces ya el pelo se le fue cayendo y solo quedó con barba, bigote y pelo acá, y entonces ya dejó de andar de árbol en árbol y empezó a caminar erguido, y un día salió de la selva y dijo: estoy aquí. Y yo me pregunto, ¿por qué esa especie de orangután, gorila y toda esa rama que hay de esos mamíferos, por qué no sigue saliendo uno de la selva y dice: aquí ya se me cayó la cola y aquí estoy? ¿Por qué se necesita un hombre y una mujer para que sigan naciendo seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué no siguen evolucionando si ya llevamos miles de años así como somos? Quizás en la antigüedad y los primeros hombres sí vivían de manera no civilizada como nosotros, sí vivían en cuevas porque no habían maestros de construcción, sí tenían que hacer sus viviendas en árboles, en ramas, no se peluqueaban y estaban barbados. Pero una cosa eran los gorilas y otra cosa eran los hombres, porque Dios los creó. Y así como a los animales, miren la diferencia que hizo en Génesis. Dice que cuando creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, no solo los que se mueven sobre las aguas, sino también sobre la tierra, y que los creó según su género, y finalmente dice que Dios vio que era bueno, y Dios los bendijo a todos los animales y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la mañana del día quinto. Pero en el día sexto, mire lo que hace Dios. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los ¿qué? Peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí no hubo un tercer género, ni cuarto género, ni quinto género. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y, ¿qué les dijo? Y sojuzgadla. A los animales no les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Solo al hombre le dio autoridad sobre todos los demás seres vivos. Y por eso vemos que hasta un enanito payaso puede poner a un pobre elefante a pararse en 3 paticas. Que hasta un flacuchento de un circo puede poner a un pobre león a brincar dentro de un aro con fuego, porque al hombre se le dio autoridad sobre todo animal y toda bestia, y no hay ningún animal ni bestia que pueda superar al hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Amén. Entonces, ¿a ustedes no les parece esto maravilloso? Que Dios no solo nos hizo a su imagen, nos dio autoridad sobre todo lo que creó. Y también dice: y Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, versículo 29, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué? Para comer, es para nuestro alimento. Así que aquellos que tienen la filosofía de que
no se debe comer, tanto habló de toda planta, pero también de todo animal. No, Dios nos lo dio para alimentarnos, tanto plantas como animales que fuesen para comer. Y dice, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron en 6 días, en un orden gradual y en ascenso, que Dios creó todo lo que existe. Y recuerden, la palabra día, ¿sabe qué significaba en arameo? Significaba lapso de tiempo. No 24 horas, lapso de tiempo. Como podían ser miles de años, 10.000, era un lapso de tiempo entre un día y otro día de la creación. En Romanos, quiero que miren allí una cita especial frente a esto. Dice, voy a decirle la cita acá, donde habla que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, explicándonos allí que el tiempo y el espacio solo le pertenecen a Dios. A ver si es en... Por favor, me buscan allí. Segunda de Pedro. ¿Cuál? Ya está acá. Muy bien. ¿Cómo dice allí? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque a veces algunos dicen, pero ¿cómo es posible que en un día de 24 horas Dios pudo hacer eso? Bueno, es que en ese tiempo, y lo narrado en el Pentateuco, que también es conocido como la Torá en el pueblo judío, el término día no eran 24 horas, podían ser 1000 años, podían ser 10.000 años. El tiempo le pertenece a Dios, el tiempo y el espacio, y Dios está por encima de todas estas cosas. Amén. ¿A qué voy con esto? Miren, y es que el crecer es un orden de los que Dios estableció para todo. Las plantas deben nacer, crecer y reproducirse. Los animales deben nacer, crecer y reproducirse. Y los seres humanos también nacemos, crecemos, nos reproducimos y hasta que llegue el momento de morir, si alcanzamos la vejez o algunos mueren antes, bueno, pero hay un proceso de crecimiento. Y asimismo Dios espera un crecimiento espiritual en nosotros. También nos habla de un nacimiento espiritual, y es donde podemos ser espiritualmente nuevas criaturas, conocedores de Dios, seguidores de su palabra y amando a ese Dios poderoso. Eso, el nacer, nacer, ese nuevo nacimiento espiritual es para nosotros, pero no quedarnos solo en nacer ni como bebés espirituales. En algunas cartas de Pablo regañaba a algunas de las iglesias y les decía, vosotros sois bebés espirituales y quieres estar tomando
solo leche y ya es hora de que coman vianda. Pues ahí como mi hermosa nieta, ella se alimenta solo de su lechita, pero ya dieron la orden, ¿no, Carlitos? Que ya hay que darle comidita. Ya llegó al 6º mes, ya no solo la lechita, ya tiene que empezar a aprender a comer otras cositas. Nosotros cuando conocemos de Dios somos bebés espirituales y a veces como bebés espirituales llegamos llenos de resabios y de vainas, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar en nuestra vida espiritual. No podemos seguir pegados de que no me saludó, no me miró, entonces no vuelvo, no hago, no, hay que crecer en todo. Y esas disciplinas espirituales nos ayudan también a crecer, a entender, a poder ser ejemplo y testimonio para otros. Amén. Y creo que es importante que recordemos esto. En ese Jesús explicó a aquel hombre Nicodemo sobre ese nuevo nacimiento. ¿Y cuál fue el propósito de Jesús? Dice que él le explicó a Nicodemo que ese nacimiento era esencial para ver y entrar en el reino de Dios. Es importante nacer espiritualmente, crecer y desarrollarnos en esa comunión con Dios, ¿sí? Siendo hijos de Dios. Es un acto soberano de Dios y no un esfuerzo humano. ¿En qué sentido es un acto soberano? Es Dios el que nos permite nacer de nuevo, ¿sí? Y por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Él hace que todo lo demás ya pase atrás, a un pasado, y nos dice, empieza de nuevo, empieza tu vida de nuevo. Crece y desarróllate como un hijo de Dios. Amén. El nacimiento espiritual involucra varios sucesos. Primero debe haber una conversión y arrepentimiento en ese proceso de nacer de nuevo. Este proceso implica la convicción y aceptación de nuestra condición pecadora. Reconocer delante de Dios que somos pecadores, que nos arrepentimos, que queremos ser perdonados y empezar una nueva vida con el Señor. Pero también implica el crecer en la fe de que Jesucristo dio su vida por mí y que por fe soy salvo. También implica un cambio de naturaleza, donde el creyente pasa de una muerte espiritual para una vida eterna, ¿sí? Convirtiéndose en una nueva criatura, con nuevas inclinaciones espirituales. No podemos llamarnos hijos de Dios y seguir en unas situaciones de pecado, de buscar lo indebido, de defraudar a Dios y defraudarnos a nosotros mismos. Si soy nueva criatura, pues debo andar y comportarme como realmente una nueva criatura. Y por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí hace esa referencia, nueva criatura es, y todas las cosas viejas, pasadas, deben de quedar en el pasado y todas nuestras obras deben ser nuevas. Y debe haber una evidencia de que realmente hay un cambio. Y sabe, los primeros que van a ver esas evidencias de cambio son nuestra propia familia. En nuestro genio, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, los demás van a decir, usted parece otra persona, usted no es el mismo. Y uno se va a ver en el espejo y de verdad, hasta se ve más bonito, porque la cara de pecado a veces es fea. ¿No les ha pasado? Y dice que entonces, en esa nueva evidencia de sensibilidad hacia Dios, debemos dejar de practicar el pecado y que nuestro estilo de vida debe ser una vida que busque el agradar a Dios. Amén.
¿Aceptamos ese reto? Entonces vamos a crecer en cada una de las disciplinas espirituales. Hoy es un bonito día para comenzar. Si no hemos comenzado con el pie derecho, empecemos. Hágalo. Es hora, porque dice que de tal manera amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda y tenga vida eterna. Quiere decir que esa oferta es para todos todavía. Estamos en el tiempo de la gracia y todavía el Señor no ha venido, porque está dando el tiempo y el espacio a que muchos más sean salvos. Démosle gracias al Señor, pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos ayude cada día a crecer en esas disciplinas espirituales. Lea la palabra y lo que usted no entienda, pregunte. No le dé pena preguntar. Pastora, hermano Edilberto, hermano Edward, William, pastor, aquí muchos estamos para apoyarle, para ayudarle. Si algo no entiende, le explicamos y aprendemos juntos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada día tu palabra es la que fortalece nuestra fe. Tú eres nuestra fortaleza. Los que confían en Jehová son como el monte de